de todas esas cosas que no son, quizás a veces pensamos que son enviadas por el Dios Padre, pero no. Son consecuencias que nosotros mismos, como seres humanos, como hombres naturales, vamos a acarrear porque no conocemos la ley de Dios, porque no entendemos qué nos quiere decir en su palabra o cómo debemos de conducirnos. Entonces hoy nosotros como cristianos tenemos esa lucha constante por eso, porque si bien es cierto, tenemos un pecado, ¿verdad?, en nuestra carne que nos lleva a hacer el mal, también tenemos un espíritu vivificador que nos llevan a hacer las cosas conforme están escritas. Amén. Volvemos a Efesios, al tema central, porque estamos viendo aquí cómo es que nosotros como hijos de Dios pecamos. Pero es que tú no puedes pecar porque tú eres un hijo de Dios. Pero entonces primera de Juan 1:8 hay que arrancar esa página o ese versículo, porque el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que si pecaremos, o sea que si podemos pecar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también tenemos un abogado delante del Padre llamado Jesús, que no nos da licencia para pecar, sí, bien es cierto, pero como hombre siempre tendemos al pecado, y siempre y cada día debemos pedirle perdón a Dios por todas las cosas. Dice que en el mucho hablar, en el poco hablar, pecamos. Pero es reconocer, es saber, es poder entender quiénes somos en Cristo. Amén. ¿A quién fue que el Señor nos llamó? ¿Para qué fue que el Señor me apartó? Porque de eso se trata la santidad. Gloria. Dice el verso 23, ya despojados, ¿verdad?, de todas estas cosas que ya les mencioné, que ya les enumeré en Colosenses 3, del 5 al 9. Ahora dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ayer tocamos ese tema aquí en clase. Y la palabra renovación viene del griego anakainosis. Y no es otra cosa que una combinación 4:23. Sí, es la continuación donde empezó. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces les decía que esa palabra renovación viene del griego anakainosis, y que no es otra cosa que la combinación de ana, que significa otra vez, y kainos, que significa nuevo. Una combinación ana, otra vez, kainos, nuevo. Nuevo, otra vez. ¿Será que somos nuevos otra vez cuando Cristo llega a nuestras vidas? Gloria. Amén. Y dice segunda de Corintios 5:17, que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que ese viejo hombre que traíamos en Adán, ahora es nuevo cuando Cristo viene y se sienta aquí en mi corazón. Gloria. Amén. Amén. Y esta palabra anakainosis, que significa esto, no sugiere otra cosa que una renovación, una restauración, transformación y un cambio de corazón y vida. Un cambio completo para mejor. Amén. O sea que cuando Cristo llega a mi vida, dice, ahora tú cambias porque va a ser para mejor. Y no solo para mejor, sino es para tu salvación. Es una salvación que yo te regalo, no es que tú te buscas o no es que tú te ganas. Porque la palabra también me dice que no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino es por su misericordia, Gloria. por su favor inmerecido. Amén. Entonces debemos saber y comprender que las obras no me justifican delante de Dios. ¿Usted quiere hacer obra?
hagas las que quieras y cuantas quieras. Pero el Señor te va a decir, acuérdate que eso es un regalo que yo te doy. Amén. Gloria. Aleluya. Gloria. Pero, como les decía anteriormente, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo establecer yo mediante la palabra que puede llegar esa renovación en mí? ¿Cómo me puedo quitar yo ese problema de encima, aunque es constante? Pablo dice, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo corrupto, este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo pide, Señor, ya, por favor, restaura este cuerpo pecaminoso, porque yo quiero seguir tu voluntad. Gloria. Y no es nada fácil. Pero sí, el Señor nos dejó un tesoro hermoso. Nos dejó el mayor regalo que le pudo dar el hombre, es la sabiduría. Una sabiduría escondida en su Hijo Jesús. Amén. Y si no conocemos a Jesús, no podemos conocer su sabiduría. No podemos obtener de ese tesoro que sobresale en este vaso de barro. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿cómo ocurre ese anacainosis? Fíjense lo que dice Tito 3:5. Wow. Claro. Amén. 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 Aleluya. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero dice esta parte importantísima, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pero ¿cómo me como yo esto? O sea, ¿cómo puedo explicar yo esto? ¿Cómo puedo decir yo, explicarle a un creyente nuevo cómo ocurre esto? ¿Cómo es esa renovación? Hubo un acontecimiento con el Señor Jesucristo y un hombre llamado Nicodemo. Y el Señor le dijo a este hombre, es necesario nacer de nuevo Amén. para entrar en el reino de los cielos. Este hombre obviamente como un hombre natural no entendió ni por el cipote lo que le estaba diciendo el Señor. Porque dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. Gloria. Y él no pudo entender. Dice, pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ser yo lavado, verdad? Para estar ahora delante del Padre y decir, sí, Señor, yo soy tu hijo. Este acontecimiento que ocurrió con este hombre no entendió. El Señor le hablaba de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo resurgimiento, de ese nuevo hombre cambiado o transformado, mejor dicho, cambiado no, transformado, porque es en la misma esencia de ese hombre que ocurre una transformación. El Señor Jesucristo, cuando ocurrió el evento de la transfiguración, se transfiguró en un mismo cuerpo. Amén. Traslúcido, sí, pero era un mismo cuerpo. Y así ocurre con nosotros cuando somos transformados. En un mismo cuerpo, en una misma esencia, somos transformados, pero espiritualmente. Y eso le estaba explicando el Señor a Nicodemo, situación que no entendió. Sin embargo, nosotros hoy, el Señor nos dice cómo es que viene esta regeneración, cómo es que viene esta transformación en nosotros como hijos de Dios. Veamos qué dice el mismo Efesios 5:26. Yo siempre cuando leo esto se me paran los pelos porque me recuerdo una vez que me dijo el pastor que el trabajo que nos da a nosotros los esposos no es nada fácil. Pero hay que amarlas, porque sí está establecido. Alfredo, el anciano, mi hermano Armando, el pastor Virgilio, fortaleza. Los que vienen. Los que vienen, aleluya. Pero ellas son bellas y hay que amarlas. Gloria a Dios. Dice, Pablo aquí hace una referencia de cómo deben conducirse los esposos. Pero en el capítulo 26 dice, vamos a leerlo del 25 para poder leer, entender el contexto, dice,
Maridos, chúpate esa mandarina, Virgilio. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Eso es fácil, mi hermano, eso es mantequilla. Eso es más fácil posible, me la puso el Señor, ¿no? Porque ¿cómo murió nuestro Señor? Callado, sin decir una palabra. Gloria. Él lo que hizo fue agachar su cabeza. Cuando lo acusaban, cuando lo condenaban, tú lo has dicho. Él nunca se jactó, mi hermano, de lo que él era, de lo que él fue. Entonces nos dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de ¿qué? El agua en la palabra. Ayer el pastor usó un versículo en los Salmos, capítulo 12, verso 6, de cómo es esa purificación y qué es lo que nosotros debemos hablar. ¿De dónde es que nosotros como hijos de Dios debemos aprender? Si nosotros estamos constantemente metidos en las Escrituras y no solo siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ellas, esa purificación viene en cada uno de nosotros. Gloria. Yo le comentaba a mi esposa en estos días, le decía, mi amor, si uno se pone a leer las Escrituras de fondo y vemos lo que realmente Cristo quiere para con nosotros, a veces no es ni siquiera la milésima parecida a lo que quiere el Señor, lo que hacemos. Porque el Señor dice, condúcete así, haz esto, haz para allá, haz para acá. Pero no es ni parecido de lo que el Señor nos pide. Tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye. Y en eso sí puedo dar la certeza que somos hijos de Dios. Con todos los defectos del mundo, hermano. Amén. Pero sí somos hijos de Dios. Porque cuando hacemos algo malo, inmediatamente, eso está mal. Por aquí no es. Y eso es un privilegio grande, hermano. Porque cuando nosotros estábamos, como dice, en aquel viejo hombre y vivíamos en aquel tiempo, andábamos sin orientación de Cuba. Dice la palabra que cuando Jesús anduvo en las aldeas y ciudades predicando, volvió y había una multitud. Dice que se consoló, se condolió de ellos. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Así andábamos nosotros. Pero cuando vino, como dice Gálatas 4:3, el cumplimiento del tiempo, dijo, ahora sí, anda y ve y redime y salva a todos aquellos. Porque andas desorientado. Y si no te buscan o si no te siguen, van a terminar en mi ira. Yo le doy gloria al Señor y le doy gracias siempre, porque a mí se me predicó mucho el Evangelio. Yo tengo una madre que tiene muchos años en el Evangelio y estaba desde adolescente, pero así como me entraba me salía, como me entraba me salía. Sin embargo, habían palabras que quedaban, pero cuando el Señor me redarguyó, cuando su Espíritu Santo me confrontó, el Señor dijo, ya, basta, ya usted viene para mí, ya usted ahora de aquí en adelante me sirve. Aleluya, gloria a Dios. Y contra trabilleos y con todo, pero ahí está. Amén. Porque debemos ser honestos delante del Señor primeramente, que nos está día a día moldeándonos, quebrándonos y moldeándonos, quebrándonos y moldeándonos, o mejor dicho, nos quebramos nosotros mismos y Él en su amor nos levanta de nuevo. Amén. Amén. Entonces vemos cómo es que el Señor, a través de sus santas escrituras, a través de su Espíritu Santo, que es nuestra guía, podemos entender cómo podemos ser lavados. El Señor dice, ya no más obra, por favor, sino ahora haz lo que yo te pido. Haz mi obra. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hagamos lo que el Señor nos dice.
Gloria. Dejemos que sea el Señor que esté en nuestras mentes, Amén. que conduzca mi corazón y nuestra mente. El Señor nos pide obediencia, obediencia, disposición. Yo hago lo demás. Yo hago lo demás. Pero es poder entender eso, hermano. Es poder saber que esa gracia que el Señor nos regala no la debemos lanzar por la borda. Yo le doy gloria a Dios porque llegué a una iglesia donde conocí a Cristo, donde conocí su gracia, donde conocí su amor, Amén. donde de haber sido el hombre más duro, me puso el hombre más blanco, me puso el hombre más llorón, pero que sea para su gloria. Amén. Vimos también a Pablo, un hombre muy fuerte, muy duro, pero después vemos como Pablo que lloraba por sus hermanos, que en la ausencia anhelaba andar con ellos, que se entregaba todo porque no le importaba. Él vino a hacer algo. Yo le decía al pastor ayer que fue el único osado de decir: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Porque era un hombre que estaba en cuerpo y alma entregada a Cristo. A veces a nosotros nos da flojera, hermano. Nos da flojera movernos porque es para la iglesia. Pero nos vamos hasta más lejos, hasta caminando. Y eso sí eso no nos da flojera. Pidámosle al Señor fortaleza. Amén. Pidámosle al Señor de esa entrega que Él tuvo, de ese amor, que derrame, aunque sea un poquito de ese amor en nuestro corazón, para poder nosotros mismos ser luz y que el mundo pueda entender: oye, pero mira cómo era la hermana Guarapo y ahora mira cómo es como una gelatina. Que podamos ver y guardar ese testimonio de Cristo, porque es el testimonio de Cristo que guardamos. Porque si somos seguidores de Cristo debemos andar como Él anduvo, sin ira, sin reproche, despojado de todas aquellas cosas. Porque si yo morí, ¿verdad?, para el mundo, ahora Cristo vive en mi vida, y ahora Cristo dice cómo debo de conducir. Amén. Pero vemos que la única manera de nosotros poder entrar en ese anacainosis, en esa renovación, no es solo sin la palabra. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. A veces pasamos por alto todos esos privilegios que nos da el Señor. ¿Lo tienen? Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermoso, qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros lo hemos recibido, no hemos recibido, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Hermoso, ¿no? ¿Cómo nosotros hoy podemos entender tantas maravillas? Y cómo el Señor hace en cada uno de nosotros esas cosas. Yo recuerdo que cuando llegué aquí, yo soy muy contemporáneo con mi hermano Alfredo. Y cuando nos parábamos aquí, parecíamos unas gelatinas de plano. Pero ya vemos cómo el Señor nos da esa seguridad, ese dominio propio en su espíritu, Amén. para decir: yo te respaldo, ahora yo hablo por ti. Gloria. Ve sin temor, porque tú eres mi hijo. Y vemos cómo el Señor, a través de esta hermosa escritura, nos regala esa verdad. Amén. Dice: ahora tú vas a hablar lo que yo te digo. Esto lo está diciendo Pablo, un hombre que el Señor lo llevó al tercer cielo, bien sea en visión, que él no lo explica ni cómo fue, pero el Señor lo llevó y le dijo todas las cosas. Son así, 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 asado. Y Pablo